Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a grabar un vídeo para los miembros de nuestro canal, Preparador de Opositores, de la Constitución Española. En concreto, vamos a usar, como siempre, nuestro formato 10 preguntas tipo test, que sabéis que es el mejor formato para preparar la oposición en base a preguntas que han salido en exámenes reales en convocatorias oficiales. Vamos allá. La primera pregunta nos dice, según la Constitución española, la soberanía nacional reside en, vale, repito, según la Constitución española, la soberanía nacional reside en, apartado A, el gobierno del que emanan los poderes del Estado. Esta es claramente falsa. Apartado B, el pueblo español del que emanan los poderes del Estado. Nos está preguntando, ¿vale? Por la soberanía nacional y hay que saber que este apartado B es el correcto y que esa soberanía nacional, nos dice la Constitución, reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado. Apartado C nos dice que esa soberanía nacional reside en el rey del que emanan los poderes del Estado. Esta es falsa. Y la D, que también es falsa, nos dice que la soberanía nacional reside en las Cortes Generales de las que emanan los poderes del Estado. Para contestar bien a esta pregunta hay que saberse el artículo número 1 de la Constitución española. Y este artículo nos dice, entre otras cosas, que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores del ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. En segundo lugar, nos dice qué es lo que estamos viendo en esta pregunta del tipo test del examen, que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado, y en tercer lugar, en el artículo 1, apartado 3 de la Constitución, nos dice que la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. Luego hay que saberse el artículo 1. También avisaros que en los últimos exámenes, tanto de APF, C1, C2, como A2 y A1, han empezado ya a preguntar el número de los artículos, con lo cual nos pueden preguntar dónde dice que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado, o dónde dice que España es un Estado social y democrático de derecho, y habría que saber que eso lo dice en el artículo número 1 de la Constitución. Luego ya tenemos la primera pregunta, ¿vale? La soberanía nacional, insisto, reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado. La pregunta 2 dice, según la Constitución española, las asociaciones podrán ser suspendidas en sus actividades. Y pregunta si las asociaciones pueden ser suspendidas en sus actividades. ¿Vale? Entonces, la primera, el apartado A nos dice que no, que las asociaciones no pueden ser suspendidas en sus actividades. Esta es falsa, ¿vale? Es falsa porque las asociaciones, según la Constitución, sí que pueden ser suspendidas en sus actividades. Apartado B dice, sí, solo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de una resolución administrativa motivada. ¿Vale? En virtud de una resolución eh,
administrativa motivada. Esta es falsa, ¿vale? Esta es claramente falsa. Apartado C dice, sí, solo podrán, es decir, sí que se pueden disolver, perdón, sí que se pueden suspender las actividades de las asociaciones, ¿vale? Sí que podrán ser disueltas o suspendidas, lo había dicho bien, sí que pueden ser disueltas o suspendidas esas asociaciones en sus actividades en virtud de resolución judicial motivada. Y esta es la respuesta verdadera es que las asociaciones en la Constitución española permite que sean disueltas o suspendidas, pero solamente en virtud de una resolución de un juez que esté motivada. Cualquier resolución, toda resolución judicial, ya sabéis que tiene que ser motivada. Y finalmente, el apartado D, que también sería falso, dice sí, sí que pueden ser suspendidas las asociaciones, no, perdón, en sus actividades, ¿vale? Eh, en virtud de resolución del órgano administrativo superior competente. Y esta también es falsa, ¿vale? ¿Y dónde tenemos esto en la Constitución española? Es decir, ¿en qué artículo? ¿Vale? Pues hay que irse al artículo número 22 de la Constitución española, que es el artículo que trata sobre el derecho de asociación. Y en ese artículo 22 nos dice que se reconoce el derecho de asociación. En el apartado 2 dice las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales. El apartado 3 dice las asociaciones constituidas al amparo de este artículo deberán inscribirse en un registro a los solos efectos de publicidad. ¿Vale? Fijaros que es importante el final, dice a los solos efectos de publicidad. 22, artículo 22, apartado 4, dice las asociaciones solo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de resolución judicial motivada. ¿Vale? Esta es la que nos han preguntado en este examen, el artículo 22, apartado 4. Y el apartado 5 dice, se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar, ¿vale? Con el artículo 2, ¿vale? Recopilamos, nos dice que las asociaciones sí que pueden ser suspendidas, sí que pueden ser disueltas según la Constitución, pero solamente a través de una resolución de un juez. Pregunta 3. Dice, según la Constitución española, los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos y nos dice, apartado A, solo directamente. Y nos dice que los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos solo directamente, ¿vale? Esta es falsa, ¿vale? Apartado A es falso. Apartado B dice solo por medio de representantes. También sería falso. Apartado C, que es la verdadera, dice que los ciudadanos tienen el derecho a participar en esos asuntos públicos tanto directamente como por medio de representantes libremente elegidos o elegidos en elecciones
periódicas por sufragio universal. ¿Vale? El apartado C es el verdadero, repito, los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos directamente, es decir, ellos mismos, por sí mismos, o por medio de representantes que sabéis que son libremente elegidos en unas elecciones periódicas por sufragio universal. Y el apartado D, que es falso también, dice la Constitución no reconoce este derecho a los ciudadanos, corresponde a las Cortes Generales. ¿Vale? También falso. ¿Y dónde está este derecho de los ciudadanos, que tenemos los ciudadanos, a participar en los asuntos públicos? Pues os tenéis que ir al artículo 23 de la Constitución, donde dice textual, leo, dice, los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. Esto es lo que nos han preguntado en el examen. Y el 23.2, artículo 23, apartado 2, nos dice: asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos con los requisitos que señalen las leyes. ¿Vale? Luego, insisto, pregunta 3. Los ciudadanos tenemos el derecho a participar en los asuntos públicos, ya sea directamente o ya sea a través de representantes libremente elegidos, ¿vale? En unas elecciones periódicas que se realizan por sufragio universal. Pregunta 4. Dice, según la Constitución española, la institución del defensor del pueblo como alto comisionado de las Cortes Generales será regulado por, y nos pregunta cómo está regulada la institución del defensor del pueblo. Entonces, el apartado A nos dice que está regulada a través de una ley ordinaria. Eso es falso. ¿Vale? Es decir, el defensor del pueblo, la institución del defensor del pueblo, no está regulada por una ley ordinaria. Apartado B nos dice que está regulada por una ley orgánica. Y esta sí que es la respuesta verdadera. Apartado C dice, no es necesario que sea regulada por ley, esta es claramente falsa, y la D nos dice que tiene que estar regulado por un decreto ley, ¿vale? Que también sería claramente falso. ¿Y a qué artículo os tenéis que ir para saberos la institución del pueblo? Pues hay que irse hasta el artículo 54 de la Constitución española. Y ese artículo 54, que es muy breve, dice, una ley orgánica, ¿vale? Ya empieza dejando las cosas claras, una ley orgánica regulará la institución del defensor del pueblo como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por estas, el defensor del pueblo es designado por las Cortes Generales. Eso a veces también lo han preguntado muchas veces y han comentado que el defensor del pueblo es elegido por el gobierno y no es elegido por el gobierno sino por las Cortes Generales. Es un alto comisionado de las Cortes Generales. ¿Vale? Designado, sigo por estas, para la defensa de los derechos comprendidos en este título, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración
dando cuenta a las Cortes Generales. Fijaros que dice ahí, podrá supervisar la actividad, y es una potestad del defensor del pueblo, no dice a cuyo efecto supervisará, porque sería una obligación, ¿vale? Es una potestad, insisto, del defensor del pueblo supervisar o no, ¿vale? La actividad de la administración y dar cuenta de esa supervisión a las Cortes Generales, ¿vale? Luego, recopilando, pregunta 4, el defensor del pueblo, ¿vale? Como alto comisionado de las Cortes Generales, está regulado por una ley orgánica. Pregunta 5, dice, según la Constitución española, la enseñanza básica, apartado A, dice, es obligatoria y gratuita. ¿Vale? Esta es la opción verdadera. El apartado A es el correcto, porque hay que saber que según la Constitución, nuestra enseñanza básica es obligatoria y gratuita. Apartado B dice optativa y gratuita. Es falso. Apartado C, optativa y de pago. Falso también, porque hemos dicho que es obligatoria y gratuita. Y apartado D dice no es obligatoria, con lo cual también es claramente falso. ¿Y dónde está regulado lo que dice la Constitución en referencia a la enseñanza básica? Pues hay un artículo ahí que es el artículo 27, que es un poco largo, ¿vale? Pero lo voy a leer. Dice el artículo 27, apartado 1, dice todos, ¿vale? Todos, fijaros que no dice todos españoles, sino que dice todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. Apartado 2 dice, la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Apartado 3 dice, los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. ¿Vale? Los poderes públicos garantizan, fijaros con el verbo, garantiza, no pone reconoce, pone garantiza el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Apartado 4 de este artículo 27 que estamos viendo, que es lo que nos han preguntado en el examen, dice, la enseñanza básica es obligatoria y gratuita. Apartado 5 dice, los poderes públicos garantizan el derecho de todos, fijaros, de todos otra vez, a la educación mediante una programación general de la enseñanza con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes. Apartado 6 dice, se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes dentro del respeto a los principios constitucionales. Apartado 7 dice, los profesores, los padres y en su caso los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos en los términos que la ley establece. Eso también lo han preguntado muchas veces. Los profesores, los padres
y en su caso, fijaros aquí con esta expresión, y en su caso los alumnos. Apartado 8 dice, los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes. Apartado 9 dice, los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca. Y el último apartado de este artículo 27, acordaros que estamos artículo 27 de la Constitución española, que regula el derecho a la educación. Dice, se reconoce la autonomía de las universidades en los términos que la ley establezca. ¿Vale? Entonces, recuperando la pregunta 5, dice, según la Constitución española, la enseñanza básica es obligatoria y gratuita. ¿Vale? Pregunta 6 de este examen. Dice, según la Constitución española, los actos del rey serán refrendados y apartado A nos dice solo por el presidente del gobierno. Esta es falsa porque dice solo y eso lo convierte en falso, solo por el presidente del gobierno. Apartado B dice por el defensor del pueblo. También es falso. Que el defensor del pueblo no refrenda los actos del rey. No tiene nada que ver, ¿vale?, con este refrendo de los actos del rey. Apartado C de esta pregunta 6 es la verdadera. Dice, los actos del rey serán refrendados por el presidente del gobierno y en su caso por los ministros competentes. ¿Vale? Repito, los actos del rey serán refrendados por el presidente del gobierno y en su caso por los ministros competentes. Verdadero. Y la D dice, ningún acto del rey necesita refrendo. ¿Vale? Esta sería falsa, perdón, porque sabéis que los actos del rey sí que necesitan refrendo. ¿Vale? Y esto, como siempre, nos tenemos que ir a un artículo de la Constitución que nos lo deja muy claro, que es el artículo 64. Un artículo muy corto que dice, apartado 1, los actos del rey serán refrendados por el presidente del gobierno y en su caso por los ministros competentes. Por lo que nos han preguntado en el examen. Sigue diciendo, la propuesta y el nombramiento del presidente del gobierno y la disolución prevista en el artículo 99, ¿vale?, serán refrendados por el presidente del Congreso. ¿Vale? Hay dos casos en los cuales los actos del rey no son refrendados por el presidente del gobierno, sino que son refrendados por el presidente del Congreso. ¿Vale? Y en este caso nos dice que es la propuesta y el nombramiento del presidente del gobierno y la disolución, ¿vale?, prevista en el artículo 99. Y en segundo lugar dice, de los actos del rey serán responsables las personas que los refrenden. ¿Vale? Luego miraros ese artículo 64, muy interesante, ¿vale?, de la Constitución. Pregunta 7. Dice, según la Constitución española, la circunscripción electoral es, apartado A, el municipio, falso. Apartado B, la provincia, esta sí que es verdadera. Apartado C, la mancomunidad, falso.
y apartado de la comunidad autónoma. ¿Vale? Nos tenemos que ir al artículo 68, ¿vale? 68, donde nos dice varias cosas muy interesantes. Dice, el Congreso de los Diputados, se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en los términos que establezca la ley. ¿Vale? Aquí hay que saberse el mínimo de 300 y el máximo de 400 y elegidos, lo han preguntado muchas veces, por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. El apartado 2 de este artículo 68, que es el que han preguntado muchas veces, dice la circunscripción electoral es la provincia. Las poblaciones de Ceuta y Melilla estarán representadas cada una de ellas por un diputado. La ley distribuirá el número total de diputados, asignando una representación mínima inicial a cada circunscripción y distribuyendo los demás en proporción a la población. ¿Vale? Este 68.2 os lo tenéis que aprender porque también lo han preguntado. Y acordaros que Ceuta y Melilla tienen, ¿vale?, cada una de ellas un solo diputado. Apartado 3 dice, la elección se verificará en cada circunscripción atendiendo a criterios de representación proporcional. ¿Vale? Fijaros, representación proporcional. ¿Vale? Eso también lo pueden cambiar. Apartado 4. El Congreso es elegido por 4 años, nos dice. El mandato de los diputados termina 4 años después de su elección o el día de disolución de la Cámara. También esto importantísimo. ¿Vale? El Congreso es elegido por 4 años y el mandato de los diputados, insisto, termina 4 años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara. Apartado 5. Acordaos que estamos en el artículo 68. Son electores y elegibles todos los españoles que estén en pleno uso de sus derechos políticos. Derechos políticos. También les gusta cambiar este final. Derechos políticos. ¿Vale? La ley reconocerá y el Estado facilitará el ejercicio del derecho de sufragio a los españoles que se encuentren fuera del territorio de España. ¿Vale? Y el último apartado de este artículo 68 dice: las elecciones tendrán lugar entre los 30 días y 60 días desde la terminación del mandato. El Congreso electo deberá ser convocado dentro de los 25 días siguientes a la celebración de las elecciones. ¿Vale? Aquí este 68.6 hay bastantes cantidades que hay que aprender. Dice, las elecciones tendrán lugar entre 30 y 60 días, ¿vale?, desde la terminación del mandato, y el Congreso tiene que ser convocado, el Congreso de los Diputados que haya salido elegido de las votaciones, tendrá que ser convocado dentro de los 25 días siguientes a la celebración de esas elecciones. ¿Vale? Entonces acordaros que estábamos en la pregunta 7,
¿vale? He aprovechado para explicaros el artículo 68 de la Constitución y dentro de ese artículo 68 en el examen nos preguntaban que la circunscripción electoral es la provincia, ¿vale? Pregunta 8. Dice, según la Constitución española, en las causas contra diputados y senadores será competente, y nos está preguntando cuando hay que juzgar a esos diputados y a esos senadores porque han realizado actos contrarios a la ley, ¿quién va a ser el tribunal competente para juzgar? ¿Vale? Entonces, apartado A dice, la sala de lo penal del Tribunal Supremo. Y esta es la verdadera, es decir, que esa es la sala competente para las causas contra diputados y senadores. Repito, la sala de lo penal del Tribunal Supremo. Apartado B, que es falso, dice el Tribunal Constitucional. Aquí no tiene nada que ver el Tribunal Constitucional. Apartado C, el Tribunal Superior de Justicia. Tampoco, falso. Y apartado D, que es el que más nos puede confundir, la sala de lo civil del Tribunal Supremo. Entonces, acordaros que no es la sala de lo civil, es la sala de lo penal del Tribunal Supremo. Y esto lo tenéis, como siempre, en la Constitución. ¿En qué artículo? En el artículo 71, 71, donde dice que los diputados y los senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones. Inviolabilidad de lo que digan, de las opiniones que digan cuando estén trabajando como diputados y como senadores. Apartado 2 de este artículo 71 dice, durante el periodo de su mandato, los diputados y senadores gozarán asimismo de inmunidad y sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. No podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva, es decir, sin la autorización o bien del Congreso de los Diputados o bien del Senado, según sean diputados o senadores respectivamente. Acordaros de lo que es la inmunidad. Apartado 3 de este artículo 71 dice, en las causas contra diputados y senadores será competente, y esto es lo que nos han preguntado en el examen, lo que os han preguntado, dice, será competente la sala de lo penal del Tribunal Supremo. ¿Vale? Será competente la sala de lo penal del Tribunal Supremo. Y finalmente el apartado 4 de este artículo 71 nos dice, los diputados y senadores percibirán una asignación que será fijada por las respectivas cámaras. ¿Vale? Pregunta 9. Dice, según la Constitución española, el mandato de los diputados termina, apartado A, dice 5 años después, ya sabemos que es falso, 5 años después, ¿vale? De su elección o el día de la disolución de la Cámara. Digo que es falso porque el mandato de los diputados termina 4 años después. Entonces, hay que saberse esa cifra. No es 5 años después, sino 4 años después. Luego, apartado A de esta pregunta 9 es falso. Apartado B dice solo a los 4 años después de su elección. Falso por el solo. Ese solo convierte la frase en falsa.
Apartado C dice, 4 años después de su nombramiento o el día de la celebración de elecciones. ¿Vale? Falso. ¿Vale? Porque no tiene nada que ver ahí el día de la celebración de elecciones. Y la D, que es la verdadera, dice, el mandato de los diputados, que acordaos que es lo que nos están preguntando, termina 4 años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara. ¿Vale? Y esto lo tenéis otra vez en el artículo 68, ¿vale? Que no lo voy a volver a leer porque ya lo hemos leído en este vídeo una vez, ¿vale? Y lo tenéis ahí en el artículo 68 de la Constitución, ¿vale? Y vamos con la última pregunta del examen de preguntas de la Constitución, ¿vale? De preguntas reales, de exámenes reales, de convocatorias oficiales. Y dice esta pregunta 10, dice, según la Constitución española, son principios de actuación de la administración pública. Apartado A dice eficacia, jerarquía, descentralización, concentración, falso, y coordinación. ¿Vale? Apartado A, falso, porque no es concentración. ¿Vale? Concentración no puede ser un principio de actuación de la administración pública. ¿Vale? Es al revés. La administración pública lo que hace es aplicar un principio de desconcentración, no de concentración. ¿Vale? Apartado B de esta pregunta 10 dice los principios de actuación de esa administración pública son eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación. Verdadero, ¿vale? Verdadero, claramente verdadero. Apartado C dice eficacia, autonomía, centralización, desconcentración y coordinación. Falso, porque autonomía ahí no tiene nada que ver y vuelve a poner centralización, acordaros que no es centralización. Y la D dice eficacia, jerarquía, centralización, otra vez, concentración, mal, y coordinación, ¿vale? Con lo cual, ¿vale? Habría que irse a qué artículo, al artículo 103, ¿vale? De la Constitución española. Y en ese artículo 103 que os voy a leer, dice, la administración pública sirve con objetividad. A veces ahí han puesto sirve con subjetividad, pero porque son malísimos, entonces fijaros bien, sirve con objetividad los intereses generales, a veces ahí han puesto los intereses particulares, y la administración pública siempre va a ser objetiva en sus actuaciones y siempre va a defender los intereses generales, nunca particulares, ¿vale? La administración pública sirve con objetividad, repito, los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios, y esto es lo que os tenéis que saber, nos lo han preguntado aquí en el examen, los principios de eficacia, ¿vale? Eficacia, no eficiencia, eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación con sometimiento pleno a la ley y al derecho. ¿Vale? Que no nos pongan ahí con sometimiento pleno a la ley, ¿vale? Y a la Constitución, o a la Constitución y al derecho. ¿Vale? Claro es que pone con sometimiento pleno a la ley y al derecho. Apartado 2 dice, los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y coordinados de acuerdo con la ley. ¿Vale? Y el apartado 3, que es el último de este artículo 103, dice, la ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos
el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad. Estos dos principios hay que sabérselos. Principios de mérito y capacidad. Las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí hemos visto estas 10 preguntas. Darme medio minuto más para explicaros que he puesto en marcha un proyecto por el cual podéis uniros y ser miembros de este canal, ¿vale? Pagando una cantidad mínima de 4,99 € cada mes, que la podéis pagar a través de YouTube. Y ser miembros de este canal, pues ayuda evidentemente a la labor que estoy realizando y a que el canal pues funcione y a vosotros os beneficia en el sentido de que al pagar esa cantidad vais a recibir de forma mensual, ¿vale? 8 exámenes como este, ¿vale? En el cual pues podéis ver preguntas reales que han salido en exámenes y las explicaciones pertinentes, ¿vale? Considero que es bastante interesante esta forma de estudiar con exámenes que han salido en las convocatorias oficiales. Insisto, si estáis interesados os podéis, digamos, apuntar como miembros del canal. Hay 3 modalidades. La más económica, 4,99 € cada mes. Espero que os haya interesado este vídeo, espero que os ayude para preparar mejor la oposición. También podéis dar gracias a través de YouTube y realizar una aportación económica a partir de 2 € para mantener también el canal. Cualquier ayuda económica será bienvenida. Bueno, nada más que daros las gracias y espero veros pronto. Un fuerte abrazo, muchísimo ánimo como siempre a todos y a todas y nada, a seguir poco a poco mejorando en el conocimiento de las leyes. Un fortísimo abrazo. Cuidaros.